Piensa en el poder de la antigua Roma. ¿Qué imagen acude a tu mente? Probablemente la de un emperador todopoderoso con una corona de laurel decidiendo el destino del mundo conocido con un solo gesto. Nombres como Augusto, Marco Aurelio o Trajano, sinónimos de una autoridad absoluta que se extendía desde las frías tierras de Britania hasta las cálidas arenas de Mesopotamia. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es una fachada cuidadosamente construida? Que el verdadero poder no siempre residía en el trono, sino en las sombras que lo rodeaban. Hoy vamos a levantar el velo del poder imperial para descubrir una verdad mucho más compleja y peligrosa. Detrás del emperador, una élite muy distinta movía los hilos del imperio. Una red invisible y a menudo mortal, tejida con la lealtad comprada de senadores corruptos, la fuerza implacable de guardaespaldas convertidos en asesinos y el miedo susurrado por espías de palacio. Hoy no hablaremos de los emperadores que ya conoces, sino de la maquinaria oculta que podía elevar a un hombre a la divinidad o enviarlo a una tumba anónima. Esta es la historia de la élite en la sombra que realmente gobernó Roma. El primer pilar de este poder oculto es irónicamente el más visible, el Senado romano. Durante los gloriosos días de la República, era el cerebro y el corazón de Roma, un consejo de aristócratas que dirigía la política exterior, controlaba el tesoro público y administraba un imperio en expansión. Su autoridad, su auctoritas, era inmensa, pero con el poder absoluto llegó la corrupción absoluta. El Senado se convirtió en un nido de intrigas donde las leyes se retorcían para favorecer a las familias más poderosas. El soborno, la extorsión y el nepotismo eran el pan de cada día, enriqueciendo a una pequeña casta a costa de las provincias y del pueblo. Cuando Augusto inauguró el imperio, se podría pensar que el Senado perdió toda su relevancia y en parte fue así. El emperador se convirtió en la autoridad suprema, la fuente de toda ley, pero no podía gobernar solo. Necesitaba al Senado para dar una pátina de legitimidad republicana a su régimen autocrático, para administrar las provincias y para llenar los más altos cargos del Estado. Esto le dio al Senado un poder sutil pero constante. No podían enfrentarse al emperador directamente, pero sí podían sabotear desde dentro sus políticas, extender rumores maliciosos y conspirar en las sombras. Y lo que es más importante, eran ellos quienes escribían la historia. La reputación de emperadores como Tiberio, Calígula o Domiciano fue moldeada y a menudo destruida por historiadores de la clase senatorial como Tácito, que no dudaron en pintar como monstruos a aquellos que osaron desafiar su prestigio. El Senado era un león sin garras, pero su rugido, amplificado por la historia, todavía infundía temor. Si los senadores jugaban un juego de influencia y propaganda, otra fuerza era mucho más directa y brutal, la Guardia Pretoriana. Fundada por Augusto como su escolta de élite, estos soldados eran los mejor entrenados, los mejor pagados y supuestamente los más leales. Su presencia en Roma, a diferencia de las legiones que estaban en las fronteras, les daba una proximidad única y peligrosa al poder, pero esa lealtad era un arma de doble filo. Los pretorianos se dieron cuenta rápidamente de que si su trabajo era proteger al emperador, también tenían el poder de eliminarlo. Se convirtieron en los árbitros del poder en Roma, los hacedores de reyes. La historia lo demuestra con sangre. En el año 41, fueron los pretorianos quienes, hartos de sus excentricidades, asesinaron al emperador Calígula, pero no lo hicieron para restaurar la república, lo hicieron para poner a su propio candidato Claudio, a quien encontraron temblando tras una cortina y proclamaron emperador a cambio de una fortuna, inaugurando la peligrosa tradición de los donativos imperiales. Este patrón se repitió una y otra vez. Asesinaron al emperador Galba porque no les pagó lo prometido, y el punto más bajo de su infamia llegó en el año 193, tras asesinar al emperador Pertinax. En un acto que escandalizó a todo el mundo romano, los pretorianos subastaron literalmente el trono del imperio al mejor postor. El ganador, un rico senador llamado Didio Juliano, compró el poder, pero solo lo disfrutó 66 días antes de ser asesinado. La gran ironía de Roma era que los guardaespaldas del emperador se convirtieron en sus carceleros y con demasiada frecuencia en sus verdugos. La historia de la Guardia Pretoriana es increíble, pues, ¿verdad? Y es solo una pieza de este rompecabezas de poder. Si te está gustando este viaje a las cloacas del poder romano, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para seguir desenterrando estas historias. Ahora, agárrate porque vamos con el tercer y quizás más siniestro poder en la sombra. Si los senadores eran la corrupción y los pretorianos la fuerza bruta, nos queda la élite más silenciosa, la más temida, los frumentari, la policía secreta del emperador, los ojos y oídos que todo lo veían en el imperio. Su nombre suena inofensivo. Originalmente, los frumentari eran soldados encargados de la logística del grano, frumentum. Este trabajo les daba la excusa perfecta para viajar por todo el imperio, moverse sin levantar sospechas, observar e informar. Con el tiempo, el emperador Adriano formalizó su rol, convirtiéndolos oficialmente en el servicio de inteligencia de Roma. Operaban en las sombras y sin uniforme.
Podían ser el comerciante del mercado, el sirviente de tu casa o el funcionario de la oficina de al lado. Su misión era recopilar información sobre cualquier amenaza potencial. Vigilaban a gobernadores descontentos, espiaban a senadores conspiradores y controlaban al pueblo para aplastar cualquier conato de revuelta. No solo espiaban, también eran recaudadores, mensajeros y, cuando era necesario, verdugos silenciosos. La simple sospecha de que un frumentarius te estaba investigando era suficiente para helarle la sangre al romano más poderoso. Pero, como era de esperar, su poder absoluto se corrompió absolutamente. Usaron la extorsión, el chantaje y las acusaciones falsas para enriquecerse, creando un clima de paranoia en todo el imperio. Llegaron a ser tan odiados y peligrosos que, a finales del siglo III, el emperador Diocleciano los disolvió, reconociendo que una policía secreta sin control es una amenaza para el propio Estado que debe proteger. Entonces, ¿quién gobernaba realmente Roma? La respuesta no es tan simple como señalar al emperador. El poder no era una pirámide con un solo hombre en la cima, sino una compleja red de araña, un ecosistema peligroso donde la lealtad tenía un precio y la traición era una constante amenaza. Vimos al Senado, que era una aristocracia decadente que movía los hilos con su prestigio y su control de la historia. Vimos a la Guardia Pretoriana, los guardaespaldas que se convirtieron en dueños del trono, capaces de venderlo al mejor postor. Y vimos a los Frumentari, los espías que mantenían unido el imperio a través del miedo y la vigilancia. La imagen del emperador todopoderoso es solo eso, una imagen. La realidad era que cada emperador debía navegar estas corrientes de poder oculto, equilibrando favores, comprando lealtades y castigando traiciones. Esta élite en la sombra fue tan responsable de la grandeza de Roma como de su corrupción y, en última instancia, de la inestabilidad que contribuyó a su caída. La historia oficial cuenta una parte del relato, pero la verdad a menudo se esconde en las sombras. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías a estas élites? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.